desarrollado el modelado de una base de datos clínica. Luego hemos hecho una ampliación sobre dicha base de datos para agregar algunas tablas referentes a plantas que tenía la clínica, y cada planta tenía habitaciones y cada habitación contenía en su interior camas que podían estar ocupadas o no por pacientes. Y nosotros habíamos planteado que una planta iba a tener un ID que iba a ser entero o incremental, iba a tener un nombre, una dirección y un campo de observaciones por si se deseaba anotar algo respecto al estado actual de la planta. Y luego teníamos habitaciones, de forma que una habitación pertenecía a una planta, cada habitación pertenecía a una planta, y además cada habitación tenía un número que iba a identificar a la habitación, y que ese número era independiente a la clave primaria de la habitación. De esta forma podía haber una habitación número 100 en ambas plantas o en todas las plantas inclusive. Luego teníamos la tabla camas, y cada cama presentaba una letra, por ejemplo letra A, letra B, y esta letra de la misma forma no era la clave primaria de camas, porque esta letra iba a repetirse dentro de cada habitación. En una habitación podía haber una cama A, en otra habitación también. Por eso es que la clave primaria era un ID entero incremental independiente a la letra, y estaba asociado a una habitación, que es la habitación en la que la cama se encontraba, y también asociado a un paciente, que era el paciente que actualmente estaba ocupando dicha cama. Este valor de aquí podía ser nulo, lo que representaba que la cama estaba sin ocupar. Pero como bien dijimos, guardar este campo paciente nos permite conocer el estado actual de la cama, si está ocupada o no, y quién está allí en caso de estar ocupada, pero no nos permitía saber qué pacientes pasaron por dicha cama en fechas anteriores. Es por ello que ha sido necesario una tabla llamada ocupación, en la que se registra el historial de ingresos de los pacientes, así como las fechas de salida de dichos pacientes. Entonces la tabla ocupación contenía filas, donde cada fila representaba la cama que se ocupaba, la fecha de ingreso, la fecha de salida, y asimismo el DNI del paciente que estaba ocupando dicha cama. Aquí este campo sí tiene que ser no nulo, porque cada vez que se registra el ingreso de un paciente, necesariamente tiene que especificarse el paciente. Cuando se registre una ocupación en una aplicación ya real, la fecha de ingreso tiene que especificarse al inicio de todo, pero la fecha de salida se va a especificar recién cuando el paciente salga y deje de ocupar la cama de dicha habitación. Y ahora vamos a proceder a hacer las consultas que se necesitaban. La primera consulta nos dice conocer en todo momento qué cama ocupa un paciente. ¿Qué cama ocupa un paciente? O sea, vamos a buscar por paciente, y la consulta nos tiene que responder si el paciente está ocupando una cama y cuál es, o si no está ocupando ninguna cama actualmente. Es decir, saber si el paciente está internado o no en la clínica, y de estarlo, en qué cama está. Un paciente es una tabla fuerte, por lo tanto no va a tener información de la cama en que está, pero una cama sí guarda información acerca del paciente que lo ocupa, como vimos antes. Por eso es que lo primero que debemos hacer es una selección general dentro de la tabla camas, pero antes hay que indicar que vamos a estar usando nuestra base de datos clínica. Aquí tenemos nosotros el listado de camas. Como se observa, en el campo paciente DNI, algunas tienen valor null, lo que significa que no están siendo ocupadas, y las que sí tienen un DNI es el DNI del paciente que justamente está ocupando dichas camas. Y aquí está asociado con habitación ID. Entonces tenemos que hacer un inner join con la tabla habitaciones para poder especificar el número de la habitación y además en qué planta se encuentra dicha habitación. Entonces, para hacer el inner join le damos un alias a la tabla camas, escribimos join habitaciones con un alias h, especificamos además aquel campo que tienen en común. En este caso sería habitación ID, que está en camas, con el campo ID que está en habitaciones. Dentro de la tabla habitaciones nosotros tendremos el ID de la planta en la que esta habitación se encuentra. Entonces, de la misma forma tenemos que hacer un inner join respecto a la tabla plantas, a la que asignaremos como alias P, y vamos a asociar
el campo planta ID de habitaciones con el campo ID que está en plantas, de esta forma. Así accedemos a las habitaciones y luego accedemos a la tabla plantas para obtener información de la habitación en la que está la cama y de la planta en la que está la habitación. De esta forma nosotros podemos imprimir el nombre de la planta, el número de la habitación y la letra de la cama. Y de esta forma obtenemos un listado total de todas las camas que posee la clínica. Cada cama tiene una letra, pertenece a una habitación con este número y está en esta planta. Así tenemos todas las camas que están en la planta Húsares de Junín. Si seguimos bajando encontraremos las camas que están en otras habitaciones pertenecientes a la planta Primavera. Entonces tenemos el listado total de camas que están en habitaciones y que están en plantas de la clínica. Vamos a filtrar ahora en base al DNI del paciente para saber si está ocupando alguna de ellas. Por lo tanto tenemos que comparar un campo de la tabla camas. Por ello ponemos el alias C y especificamos ahora el campo paciente DNI. Tenemos que compararlo en particular con algún DNI de paciente. Vamos a hacer un select general de la tabla de pacientes para obtener un DNI de uno de ellos y usarlo entonces en nuestra cláusula where y poder comparar. Aquí hemos tomado un DNI, estamos filtrando en base al DNI en el total de camas y no obtenemos resultado alguno. Ello significa que el paciente no está actualmente en ninguna de las camas de la clínica, es decir, no está internado. Pero si por ejemplo reemplazamos aquí por el DNI de otro paciente que sí está internado, entonces obtendremos una fila como resultado que indicará la letra de la cama que está ocupando, el número de la habitación en donde se encuentra dicha cama y la planta de la clínica en la que se encuentra. Entonces esta sería la consulta final para conocer qué cama está ocupando un paciente y no obtendremos filas como respuesta si es que el paciente no está internado actualmente. El hecho de no encontrar filas se podría interpretar en una aplicación y mostrar un mensaje diciendo que el paciente no está actualmente internado. En caso de sí encontrar filas resultantes, la aplicación tendría que mostrar entonces esta información que devuelve la consulta. Ahora, si lo que nos interesa es conocer qué pacientes están internados actualmente, lo que tenemos que hacer es lo mismo de antes, pero ya no usar la cláusula where. Sin embargo, sí tenemos que agregar un campo más para indicar el paciente, y de esta forma obtenemos la siguiente información: la letra de la cama, el número de la habitación, el nombre de la planta y el paciente que actualmente ocupa. Como en este caso nosotros queremos evitar estos campos null y además queremos mostrar información del paciente como su nombre completo, lo que tenemos que hacer es un inner join adicional sobre la tabla pacientes. No podemos asignarle como alias P porque ya existe un alias P para plantas. Entonces el alias de plantas le pondremos PL y tenemos que reemplazar todos sus usos. Y ahora sí, a pacientes le pondremos PA y vamos a asociar la tabla pacientes gracias al campo paciente DNI de la tabla camas. Entonces ponemos paciente DNI que está en camas y lo comparamos con pa.DNI. Supuestamente con esto ya tenemos acceso a la tabla pacientes. Por lo tanto, aquí en vez de mostrar el DNI del paciente, podemos acceder a PA y mostrar sus nombres. De esta forma tenemos las camas, las letras de las camas, los números de las habitaciones, la planta en la que se encuentra dicha cama, el paciente que la ocupa, y aquellas camas que no están siendo ocupadas no aparecen listadas. Ese filtro ocurrió gracias también al inner join, ya que el inner join, cuando encuentra campos null y no puede asociar un paciente a un campo null, entonces simplemente no muestra dichas camas que no están siendo ocupadas. Y esto responde a nuestra pregunta de qué pacientes están internados actualmente. Finalmente lo que podemos hacer ahora es mostrar el nombre completo, lo que implica mostrar los apellidos del paciente y concatenar sus apellidos,
a sus nombres de esta forma. También podemos dar un alias a cada columna e indicar con más precisión el resultado que estamos mostrando. Por ejemplo, estamos mostrando el nombre de la planta, el número de habitación, la cama que está identificada por su letra y además el nombre completo del paciente. Y de esta forma obtenemos este resultado. Habiendo resuelto esta consulta, pasamos a la consulta siguiente, que nos dice conocer cuándo ha estado ingresado un paciente, incluyendo las camas que ha ocupado, las fechas de entrada y salida de dicha ocupación. Como nos interesa para esta consulta conocer el historial de las veces que ingresó un paciente e información relacionada a ello, tenemos que consultar ahora sí nuestra tabla ocupación. Aquí tenemos el total de ocupaciones registradas, que vendría a ser el historial de los ingresos de pacientes hacia la clínica. Si queremos saber en particular la información de los ingresos que ha tenido un paciente, las fechas en que esté entrado y ha salido de la clínica, tendríamos simplemente que hacer un select de la tabla de ocupación y filtrar según el paciente. Por lo tanto, en la cláusula where vamos a agregar paciente DNI igual, y aquí tenemos que especificar el DNI de uno de los pacientes. Por lo tanto, voy a hacer el select general nuevamente para copiar aquí uno de los DNIs que aparecen y agregarlo a la cláusula where. De esta forma obtenemos el historial de todos los ingresos hacia la clínica que ha tenido un paciente en particular. Por ejemplo, este paciente ha ingresado a la clínica solamente una vez, ha ingresado este día y ha salido esta otra fecha. Y entonces el listado de camas que ha ocupado sería simplemente la cama con ID 42. Pero esto no nos da toda la información que necesitamos, porque lo que nos interesa es saber la letra que tiene la cama, la habitación en que está dicha cama y a qué planta pertenece. Entonces vamos a proceder a eliminar este asterisco y a registrar y a mostrar información que sea más fácil de identificar para el usuario final. Por ahora simplemente copié los campos y le agregué un alias para mostrar un título de columna a cada uno de ellos. Si actualizamos tenemos este resultado. Ya no es necesario, bueno, acá falta una coma, ya no es necesario mostrar el DNI del paciente, porque cuando estamos buscando en base a un paciente es porque ya sabemos qué paciente estamos buscando en particular. Y como dijimos antes, tenemos que hacer un inner join respecto a la tabla camas, luego un inner join respecto a la tabla habitaciones y luego a la tabla pacientes. Por lo tanto, tenemos que asignar un alias a la tabla ocupación y poner ese alias como prefijo a los campos que actualmente mostramos. Ya luego podremos hacer inner join hacia la tabla camas C y vamos a relacionar el campo cama ID de la tabla ocupación con el campo ID de la tabla camas. Y una vez que hemos accedido a la información de la cama, podemos saber qué habitación es en la que se encuentra dicha cama. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente una relación. En este caso ya relacionamos ocupación con camas. Ahora vamos a relacionar camas con habitaciones y obtendríamos de esta forma información de la habitación para luego poder acceder a información de la planta. Como se observa, hemos realizado inner joins concatenados para acceder a más tablas. No era posible acceder directamente a la planta desde la tabla camas, sino que había que obtener información de la habitación en la que estaba y a partir de allí saber a qué planta pertenecía dicha habitación. También tenemos que agregar aquí en la cláusula where paciente DNI a qué tabla pertenece. Seguimos mostrando aún la misma información, pero ahora ya tenemos acceso a otras tablas. Por lo tanto, aquí en vez de mostrar el ID de la cama, vamos a mostrar la letra de dicha cama. Vamos a agregar también información acerca del número de la habitación y además el nombre de la planta en la que se encontraba
el paciente en aquel entonces. Entonces ahora, si es que ejecutamos, ya tenemos la información completa de todos los ingresos de ese paciente en la clínica. Sabemos que únicamente ha ingresado una vez porque solamente tenemos una fila como resultado. Sabemos la fecha en que ingresó, la fecha en que salió, la cama que ocupó, y sabemos además qué cama en particular fue porque tenemos datos que representan a la realidad, ¿no? Es decir, podremos ir a esta planta, ir a esta habitación y saber en particular en qué cama estuvo el paciente. La consulta siguiente nos dice conocer el estado de ocupación de cualquier cama en un momento dado. Para esto simplemente tenemos que hacer un select de la tabla de camas y preguntar por una cama en particular en base a su ID. Y revisar el campo paciente DNI. Si está en null, la cama está desocupada actualmente. Si tiene un valor, quiere decir que ese paciente está ocupando la cama actualmente. Entonces vamos a proceder a agregar aquí una cláusula where para que en base al ID de la cama podamos saber su estado. Dijimos que el estado se iba a representar o determinar básicamente por el campo paciente DNI. Entonces, si preguntamos por el estado de la cama con ID 1, la respuesta sería que hay un paciente actualmente porque hay un DNI en el campo paciente DNI. Si no lo hubiera, significaría que la cama está libre. Pero si que nosotros queremos es devolver una cadena indicando el estado, no el DNI del paciente, sin especificar, sino decir simplemente si está ocupada o si está disponible, tenemos entonces que aquí en la consulta preguntar por paciente DNI, preguntar si es que este campo tiene algún valor o no. Entonces vamos a hacer uso de la función if, que vendría a simular un if dentro de una cláusula select, para que nosotros pongamos aquí una expresión y en caso de que esta expresión sea verdadera, todo este if devuelva este valor, y en caso de que esta expresión no se cumpla, se tome este otro valor en el select. Entonces más o menos en nuestro caso sería de la siguiente manera: si el campo paciente DNI es un campo nulo, entonces la cama está disponible, de caso contrario está ocupada. Y si ejecutamos nos dice que la cama está ocupada, porque en este caso paciente DNI no es nulo. Pero si buscamos la cama que tiene otro ID, nos dice que está disponible. Entonces simplemente vamos a darle acá un alias a la columna, que sería estado, y de esta forma se podrá consultar el estado de cada una de las camas en base a su ID. Ahora sí viene una consulta un poco más elaborada que nos dice conocer el número de ingresos que ha habido en un determinado periodo, su duración media. Lo que tenemos que hacer aquí es fijar un intervalo de fechas y filtrar el total de ocupaciones, es decir, el total de ingresos que ha habido a la clínica en base a ese intervalo de flechas, lo que vendría a determinar el periodo del que se habla. Tenemos una fecha de inicio, una fecha de fin, y entre este intervalo hay que buscar alguna ocupación que esté perteneciendo a dicho intervalo. Luego lo que tendremos que hacer es determinar cuántos días hay entre la fecha de ingreso y la fecha de salida, y luego sacar el promedio de dicha duración. Por último tendremos que hacer un conteo de cuántos ingresos han habido en ese periodo determinado. En este caso, el ID de la ocupación, incluso el DNI del paciente, son datos superfluos que no se van a mostrar, porque lo que queremos son datos generales que resultan de agrupar los datos más bien. Entonces nuestra consulta va a preguntar por aquellos ingresos de pacientes en los que la fecha de ingreso sea superior a la fecha de inicio y la fecha de salida sea menor a la fecha fin. Es decir, los datos por los que se van a filtrar van a depender de la fecha de inicio y fecha de fin del periodo, y esto se va a comparar con la fecha de ingreso y la fecha de salida para ver aquellas ocupaciones que están comprendidas entre ese rango de fechas. En el where tenemos entonces esta consulta, esta condición donde nos dice inicio de periodo, aquí sería menor a la fecha de ingreso, y la fecha de salida menor al fin de periodo, porque la idea es que el inicio del periodo y el fin del periodo engloben a toda esa temporada en que un paciente estuvo internado, y de esta forma obtendremos
aquellos ingresos que han iniciado y que han terminado en este periodo dado. Como vemos, inicio periodo y fin de periodo son variables, por lo que en una consulta select esto así de manera simple no tendría ningún resultado, porque inicio periodo y fin periodo no tienen valores. Entonces lo correcto en este caso sería crear un procedimiento almacenado al que llamaremos SP estadísticas de los ingresos, y recibirá como datos un inicio periodo que será un dato de tipo datetime y un fin periodo que también será un tipo de dato datetime. Y esta es la forma de definir un procedimiento almacenado. Create procedure, el nombre del procedimiento almacenado, los parámetros, as, begin, end. Entonces vamos a ejecutar hasta ahora el procedimiento almacenado, primero para crearlo y ahora para ejecutarlo pasándole unos parámetros determinados. Cuando manejamos tipos de datos datetime, nosotros podemos interpretar estas fechas como cadenas, siempre y cuando le demos el formato YYY, que es el año, luego el mes y luego el día. Hay otros formatos también, pero este es el que por lo general se acepta con mayor frecuencia. Entonces aquí voy a poner 2015, el mes 11 y el día 24, mientras que para el fin de periodo, que es hasta donde estamos obteniendo estas estadísticas, voy a poner 2015, 12 y 05. Si ejecutamos esto, vemos que solamente hubo un paciente internado. Entonces voy a ampliar el periodo para que de esta forma obtengamos más resultados. Entonces vamos a proceder a terminar esta consulta. Como ya hemos creado el procedimiento almacenado, lo que sigue es alterarlo para que nosotros podamos ejecutar nuevamente esto y modifiquemos el procedimiento almacenado que ya existe. Como queremos saber el número de ingresos que ha habido, tenemos que usar la función count. Lo normal sería usar una función de agregado para ello, pero en este caso lo que queremos es tomar la totalidad de filas resultantes. No queremos agrupar, sino aplicar el count sobre el resultado del select. Por lo tanto vamos a directamente aquí escribir la función count y vamos a ingresar aquí ID, que es el ID de la ocupación, y aquí pondremos número de ingresos. Si ejecutamos, obtenemos que el número de ingresos es de 4. Lo que faltaría ahora sería mostrar la duración media que han tenido estos ingresos. Para ello va a ser necesario que identifiquemos la cantidad de días que ha pasado entre la fecha de ingreso y la fecha de salida, y tenemos que usar entonces una función conocida como datediff. Esta función tiene tres parámetros: datePart, startDate y endDate. Lo que va a hacer esta función es restar la fecha final menos la fecha inicial y respondernos cuántos días de diferencia hay, cuántos meses de diferencia hay, dependiendo del datePart. Aquí tenemos los valores posibles para el datePart. En nuestro caso usaremos day porque nos interesa saber la diferencia en días, no la diferencia en horas. Aunque si el reporte exigiera que mostremos la diferencia media en horas, también podríamos hacerlo, ¿no? Simplemente sería cambiar aquí el datePart. Tenemos aquí datediff. Primero indicamos el datePart, en este caso sería days o day. Luego tenemos fecha de ingreso y luego tenemos fecha de salida. Y esto sería la duración media. En realidad esto de aquí simplemente sería la duración de cada ingreso que ha habido. Y lo que tenemos que hacer es usar la función AVG de average para obtener el promedio. Y así obtenemos este resultado, donde nos dice que el número de ingresos entre este periodo ha sido de 4 y la duración media en días ha sido de 6.